Pues bueno, vamos a iniciar con esta sesión que había quedado pendiente por cuestiones técnicas. ¿Qué tal? Buena tarde, gracias. Bueno, ya el día de ayer estuvimos viendo parte de lo que es este derecho internacional privado que comentábamos, a diferencia del derecho internacional público, donde la relación que se establece es principalmente entre los estados y no entre los particulares, ¿no? Esa es la diferencia básica. Pero si bien es cierto que aún así hay este elemento rector que son los tratados internacionales, estos tratados internacionales, como comentaba el día de ayer, están enfocados más a aspectos económicos, aspectos comerciales, aspectos culturales, eh, no tanto con la cuestión de los derechos humanos o incluso no tan vinculados con las relaciones diplomáticas. Aún así, estos estados, bueno, pues sabemos que van a actuar bajo la buena fe. Entonces, este derecho internacional privado se establece entre particulares, entre personas que no están relacionadas directamente con el Estado, sino que son como cualquier otra persona. Incluso los propios estados se tornan en estas personas morales que pueden realizar negocios, pueden solicitar o vender servicios a otros particulares, ¿sí? Entonces, por eso esas relaciones van a estar trazadas dentro de sí, dentro de estos convenios, pero también dentro de las propias leyes nacionales, tanto del país donde se lleva a cabo el acto jurídico, como del país de donde proviene una de las partes. Entonces hablábamos, bueno, regular las relaciones entre los individuos y estas relaciones jurídicas, por supuesto que entablan este elemento, ¿no? Que es lo privado entre personas particulares. Eso creo que nos queda perfectamente claro en ese tenor. Bueno, ¿cuáles son estos principios del derecho internacional privado? La forma del acto jurídico, eso es importante, ¿eh? El acto jurídico es el que se realiza de acuerdo de acuerdo con la ley del país donde se lleva a cabo el acto jurídico, como un contrato, por ejemplo. Se realiza bajo las especificaciones del país donde éste se celebra. Los bienes muebles e inmuebles, de igual manera, se van a regir por la ley del lugar donde se encuentran, donde están. No te puedes llevar una casa, no te lo puedes llevar. Te puedes llevar quizá un vehículo, pero pues sabemos que hay leyes en materia de exportaciones, y es que en ese sentido entra en esta parte o de traslado de estos bienes muebles, pero sabemos que hay un alto costo. Entonces, de ahí que las leyes establezcan este parámetro para regular los bienes muebles e inmuebles cuando se trata de estas relaciones jurídicas entre particulares, un particular nacional y un particular internacional. Proceso judicial, aquí va a cambiar porque se va a resolver
este proceso judicial se va a resolver de acuerdo con la ley del país. Es decir, de acuerdo con la ley del país del extranjero. El acto jurídico por la ley del país donde se lleva a cabo y el proceso judicial se va a resolver aplicando la ley del extranjero. Más adelante nos va a quedar más claro esta situación. Bueno, vimos también factores políticos, jurídicos, económicos, sociológicos, que ya también nosotros habíamos mencionado, y para no ahondar más en ello, lo paso de largo. Esto sí es importante, porque recordemos que alrededor del mundo no solo rige un sistema, no hay un solo sistema jurídico, conviven diferentes sistemas jurídicos. Y esa convivencia de diversos sistemas jurídicos es en los que se tiene que adaptar las leyes del proceso judicial donde se establezca el juicio. Deben de adoptar esas disposiciones procesales para resolver ese litigio. De ahí que tenemos, por ejemplo, el sistema jurídico del common law, el derecho civil, que es una herencia del derecho romano-germánico y que se va a particularizar porque este derecho está escrito en códigos, ¿no? Como el de nosotros, un código nacional de procedimientos civiles y familiares, o incluso un código nacional de procedimientos penales, ¿no? Un código comercial, un código fiscal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una codificación en esta materia. Sistema jurídico musulmán, que bueno, pues se deviene específicamente de un libro religioso, que es el Corán. El sistema jurídico consuetudinario que se sustenta en las costumbres, en la experiencia que deviene de la aplicación de la ley y no necesariamente tiene que estar de igual manera escrito. Y el sistema jurídico mixto, bueno, pues es la combinación de esta diversidad de sistemas jurídicos que conviven alrededor del mundo. Entonces aquí podemos ver incluso señalados en los diferentes colores cada uno de estos sistemas jurídicos y cuál es el que tiene una mayor presencia, ¿no? Sobre todo el derecho civil, el derecho romano-germánico, que está prácticamente en toda Europa, en algunas regiones de Asia, en Latinoamérica, en una parte de Canadá, y pues, el common law, que sobre todo rige países de tradición anglosajona. Estados Unidos, por ejemplo, todo el continente o la mayor parte del continente de Oceanía, ¿no? Que por esta tradición o por esta evolución histórica, donde el Reino Unido o específicamente Inglaterra conquista estos territorios. Incluso vamos a ver esta combinación en el continente africano, ¿no? Donde la mayor parte de su sistema jurídico pues es un sistema mixto, conviven diferentes sistemas en este continente, lo mismo que parte del continente asiático, como es el caso de China, que podemos ver aquí, que tiene una combinación de un derecho consuetudinario con un derecho civil, ¿sí? Entonces, no hay un solo, no hay un solo sistema. Y es lo que tiene que poner atención el juzgador cuando hay que resolver litigios en cuanto al derecho extranjero. Bueno, vimos también esta parte del Código del Derecho Internacional Privado, donde nos especifica precisamente estos principios que vimos en láminas arriba, ¿no? Para el ejercicio, nos dice el artículo 3º,
de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad, y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personas o de orden público interno. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. Y las que se aplican solamente mediante la expresión, interpretación o presunción de las voluntades de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado, ¿no? Que es la que nos compete precisamente a nosotros. Vimos también que nuestra propia Constitución hace alusión a este derecho internacional privado. El artículo primero, que bueno, pues establece los derechos y las garantías de todas aquellas personas que viven, radican, transitan dentro del territorio nacional. Se les van a respetar y se les van a garantizar sus derechos, ya que pues es algo que se establece en prácticamente todos los países. No es algo característico solamente de México, pero lo menciono porque es algo que se va a aplicar, ¿no? Incluso dentro de las relaciones jurídicas privadas. El Estado mexicano debe garantizar el debido proceso, que es un derecho humano fundamental. No es un derecho que haya nacido de la propia legislación mexicana, sino que es un derecho humano que radica en todos los países, independientemente de la tradición jurídica que tenga cada uno de ellos. Los artículos 30, 32 y 37, ¿no?, que regulan precisamente la nacionalidad. Cuándo o en qué momento los extranjeros pueden adquirir bienes o ejercer determinadas funciones. Incluso, por ejemplo, en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vamos a encontrar una parte de este derecho internacional. Derecho internacional privado incluso. En los deportes, cuando se realizan las Olimpiadas, sabemos que hay deportes donde se utilizan armas, ¿no? Armas deportivas, arcos, por ejemplo, jabalinas. Todos esos tienen que estar regulados por los convenios en materia deportiva que firman los países. Y aún así, cuando entran al país, esos instrumentos, esas herramientas deportivas, se tienen que regular como si fueran entes privados. Y claramente lo especifica la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿no?, así como los convenios en materia deportiva. La nacionalidad, que bueno, más adelante lo vamos a especificar, recordemos que tiene también dos formas de adquisición, una por nacimiento y otra por naturalización. Porque es importante la nacionalidad, no solo porque es un derecho humano, sino que también forma parte y es esencial para la concreción de la personalidad jurídica. Artículo 73, con respecto precisamente a esta facultad que tiene el Congreso para poder legislar en todas las leyes y sobre todo aquellas leyes que tienen un impacto transfronterizo, como es el caso de la ley de migración. Artículo 121,
fe pública y validez de los actos, regula el principio de plena fe, que lo comentaba ayer nuestros expertos en derecho internacional, y sobre todo los compañeros policías de tránsito, quizá ellos tengan una constitución propia, una constitución particular, pero sabemos que eso no rige. La que rige es la constitución mexicana, la constitución federal, que tiene vigencia a partir de 1917 y que en este artículo 121 especifica que todos los documentos oficiales deben ser reconocidos y son reconocidos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Y como son reconocidos de manera oficial, no importa el lugar de procedencia. Incluso esto también se refiere a aquellos documentos extranjeros, como en el caso de la visa o como es el caso del pasaporte. No se requiere un documento particular o una entidad federativa o un municipio no, no tiene la facultad para expedir documentos que acrediten que una visa o que un pasaporte, ¿no?, puedan ser o tener esa validez. Son válidos desde el momento en que el Estado mexicano o la propia Constitución mexicana los reconoce, ¿no? Y eso lo tenemos precisamente en este artículo 121 constitucional. Las facultades del presidente, que ya incluso las hemos venido mencionando desde nuestra primera sesión con respecto a promulgar y ejecutar las leyes del Congreso de la Unión, dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales, etcétera. Y las facultades exclusivas del Senado con respecto a la aprobación de los tratados internacionales y convenciones. Por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños, de la cual México forma parte, o de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por poner un ejemplo. De igual manera, recordemos que tenemos un principio constitucional. Ese principio constitucional está indicado en el artículo 133. Y que es importante porque nuevamente retrotraemos nuestra primera sesión. La constitución política es la máxima ley del país y no hay ninguna otra ley, no hay ningún otro tratado que esté por encima o que esté en igualdad de circunstancias a la propia Constitución. He reiterado aquí varias veces que un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que se incorpora es el derecho humano, no el tratado en sí. El tratado pasa a un segundo término y en materia de derechos humanos puede estar por encima de las leyes federales y de las leyes locales. Cuando se trata de tratados en materia comercial, estarán a la par de las leyes federales, eso dependiendo también de la propia materia. En materia de derechos humanos, los tratados están por encima de las leyes federales y de las leyes locales. En materia comercial o otras materias como de salud, estarán a la par de las leyes federales. Y aquí algo importante que fue con lo que cerramos el día de ayer con respecto a estas facultades.
si no están expresadas en esta Constitución, donde se delegan ciertas funciones al ámbito federal, pues bueno, si no están reservadas, más bien si no están concedidas por la Constitución a funcionarios federales, entonces esto permite a las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, actuar de acuerdo a sus propias legislaciones. Y bueno, poníamos un ejemplo con respecto a esta fábrica de motocicletas, donde una empresa italiana quiere expandir su comercio, quiere expandir la venta de su producto, viene a nuestro país, hace un trato comercial con una distribuidora, pero se presentan fallas. Se presentan fallas en el caso de la motocicleta, de algunos implementos. Entonces yo como comprador, si bien puedo reclamar a la comercializadora a su vez tiene que hacer el reclamo a la empresa internacional, ya que la empresa internacional es la que fabrica el producto, no la comercializadora. ¿Sí? Es como el caso de Walmart. Walmart es una comercializadora, no es la fábrica. Te da un tiempo de garantía y después te dice claramente, ¿no? Pasado de 2, 3 meses o un mes, esta garantía en la tienda pierde su vigencia y posteriormente usted tendrá que ir a la tienda de origen. Ya en la tienda de origen, bueno, pues ya te la pueden cambiar o te la pueden reparar. Por lo regular no te devuelven el dinero, sino que te la cambian o te la reparan, ¿no? Porque deviene precisamente de los puntos firmados entre esa empresa y sus, sus respectivas distribuidoras. ¿Sí? De hecho, el propio Código de Comercio a nivel federal lo establece en el artículo 78. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, ¿no? Eso dependerá de cómo se estableció precisamente ese contrato, esa convención mercantil entre una empresa extranjera y una empresa nacional. Ahora, vamos a ver lo que en específico vimos derecho internacional privado a nivel general, pero en específico hay algo que se conoce como el derecho extranjero. ¿Qué es el derecho extranjero? Conjunto de normas jurídicas que pertenecen a un país o estado distinto al del juez, esto es importante, al del juez o tribunal donde debe resolverse el caso. No lo voy a explicar aquí en este momento porque tengo un ejemplo para ello. Solamente no se nos olvide esto. Normas jurídicas que pertenecen a un estado o a un país distinto al de juez o tribunal donde se tiene que resolver el caso. Esto es el derecho extranjero. Se aplica cuando una norma en conflicto del derecho internacional privado determina que la ley extranjera es la adecuada y aplicable al caso concreto. Se retoma la ley extranjera para poder resolver un litigio dentro de un tribunal. Por ejemplo, voy a poner aquí para que no nos vayamos o no nos dispersemos. Si se toman leyes extranjeras, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá,
para que cuando surja un conflicto en materia comercial, por ejemplo, el tribunal mexicano que conozca del caso se sustente y retraiga esas leyes extranjeras para resolverlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características principales de este derecho extranjero? Naturaleza ajena. El derecho extranjero no forma parte del sistema jurídico nacional, pero requiere que lo conozca el tribunal donde se va a resolver el litigio. ¿Cómo se aplica? Se invoca para dar solución a conflictos de leyes en un país. ¿Sí? Está, por eso les dije hace un momento, no olvidemos esa palabra, el acto jurídico, el contrato matrimonial, por ejemplo, se lleva a cabo bajo las leyes del país. ¿Sí? Por ejemplo, en México. En el caso del divorcio, para resolver un conflicto, en el caso de alimentos, si uno de los contrayentes es un extranjero y que ya se fue a su país, se tiene que resolver el litigio con base en las leyes de ese país, con base en los tratados internacionales, sin considerar la propia ley de México, para que se resuelva ese conflicto y sea a través de las diferentes cancillerías donde se le exija a esa persona el pago de alimentos. Ahora, límite del orden público. Si ese derecho extranjero, si esas leyes extranjeras contradicen los principios esenciales del derecho interno, por supuesto que no se van a aplicar en nuestro país. Si hay una ley que afecte un derecho humano, si hay una ley que representa una ventaja del extranjero sobre el mexicano, por supuesto que no se va a aplicar. No se va a aplicar esa ley extranjera, sino se tendrá que aplicar la ley mexicana. Veamos un ejemplo. Ante un juez mexicano de una pareja de ciudadanos franceses casados en París, solicitan un juicio de divorcio. Se casaron en París, pero en México van a solicitar su divorcio. ¿Por qué? Porque viven desde hace 10 años en la Ciudad de México y en esos 10 años contrajeron bienes. Se casaron, sí, en París. Allá está su acta de matrimonio. Pero aquí contraen bienes. Compraron un par de casas. ¿Cómo se tiene que resolver para el régimen matrimonial? Perdón, para el régimen patrimonial. El juez mexicano lo que va a hacer es retrotraer las leyes francesas para resolver el régimen patrimonial de estos ciudadanos franceses en México. ¿Quién se va a quedar con qué? Y eso también dependerá
si es que tuvieron o no hijos. Si tuvieron hijos en nuestro país, esos hijos, por supuesto, que serán de nacionalidad mexicana. Por eso es importante determinar la nacionalidad. Los padres son franceses, o esta pareja de franceses, ¿sí? Aún no son nacionales, siguen conservando su nacionalidad, pero tienen hijos. Bueno, pues esos niños que nacieron en este país, aunque sus padres son franceses y no hayan adquirido la nacionalidad mexicana, esos niños que nacieron aquí son mexicanos. Y la disputa sobre los inmuebles y sobre los alimentos tendrá que sustentarse en un primer momento con respecto a las leyes civiles de Francia y no sobre las mexicanas. En cuanto al régimen patrimonial, no se casaron en México, eso por supuesto que es clarísimo, pero al momento de venir a vivir aquí, adquieren, ¿no? Adquieren bienes, nacen niños. ¿Cómo hay que resolver si ya se quieren divorciar? Bueno, eso dependerá del tipo de divorcio. ¿Cuántos tipos de divorcio hay en nuestro país? Hay tres tipos de divorcio. El divorcio administrativo, el divorcio bilateral mediante resolución judicial y el divorcio incausado o mejor conocido como divorcio express. Estos dos últimos, ¿no? Se llevan a cabo ante el juez de lo familiar. El primero, simple y sencillamente vas ante el registro civil y ahí solicitas pues, que se te divorcie. La característica de un divorcio administrativo que se puede generar en 15 días no solo es que sea barato, sino que requiere de ciertos elementos. Primero, que estén de acuerdo. Segundo, que la mujer no esté embarazada. Tercero, que no tengan hijos. Si se cumple con esos requisitos, que estén de acuerdo, que la mujer no está embarazada y que no tengan hijos, o que al tenerlos, pero ya no requieren de alimentos, se puede conceder ese divorcio en el registro civil. Tarda un aproximado de 15 días y ya se divorcia la persona. El segundo, que es el bilateral, ¿no? O por vía judicial. En ese también se tiene que poner de acuerdo, no solo, no solo en cuanto a los alimentos, no solo en cuanto a la repartición de los bienes, sino también en cuanto a la disposición precisamente de los alimentos, a la patria potestad, en fin. Esto se lleva a cabo mediante la vía judicial, ¿no? A través de un juez, a diferencia del administrativo, donde se puede llevar o se puede solicitar en el propio registro civil, en el bilateral o judicial, este no, ese tiene que ser ante un juzgado de lo familiar. Pero aquí también se tienen que poner de acuerdo. Hago alusión para que tengamos todo este panorama completo. Se tienen que poner de acuerdo en cuanto a la repartición de los bienes,
en cuanto a los alimentos, en cuanto a la patria potestad. Si están de acuerdo, bueno, ya lo llevan el caso ante el juez resuelve en un aproximado de 3 meses. Y el último, que es el divorcio incausado o el divorcio express. Aquí una de las partes solicita el divorcio. ¿Dónde lo va a solicitar? Lo va a solicitar ante el juez de lo familiar. Se llama incausado porque no se requiere una causa en específico. Hay diferentes causas en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de cada entidad federativa. Puedes invocar la causa en el bilateral, pero en este no, en este no, si quieres puedes invocarla, pero no necesariamente tiene que haber una causa. Simple y sencillamente ya no tienes compatibilidad con esa persona, solicitas el divorcio, pero este es un poco más complejo. Este tipo de divorcio es más complejo. ¿Por qué? Porque aquí como se inicia por una de las partes, aquí sí entra la discusión entre cómo se van a dividir los bienes, la patria potestad de los hijos, los alimentos. ¿A quién le van a exigir esos alimentos? ¿Y cómo se van a dar esos alimentos? Y por alimentos jóvenes, no solamente es la comida, los alimentos, de acuerdo con el Código Civil Federal y los códigos civiles de cada entidad federativa, se refiere a la vestimenta, se refiere a materia de salud, se refiere a materia educativa, a materia recreativa, a necesidades básicas que pueden darse en especie o pueden darse a través del dinero. Eso lo va a determinar el órgano juzgador. Por eso es que es el más largo y es el más caro. Un divorcio incausado, ¿cuánto te sale? Alrededor de unos entre 25,000 y 35,000 pesos aproximadamente, ese tipo de divorcio. Cuando a que le llaman express, muchas personas piensan que porque se les llama express, ¿no?, se va a resolver al otro día. Pues no, se le llama express porque es una de las partes la que inicia la de demanda de divorcio. La otra, aunque no quiera, bueno, pero es el más largo, es el más complejo, porque no hay un acuerdo entre las partes. El más sencillo, el más sencillo es el administrativo. ¿Cuánto te puede salir un administrativo? Pues alrededor máximo de unos 5,000 pesos. El bilateral judicializado, pues más o menos como unos 10,000 pesos. El más caro es el otro, el último, entre 25,000, 30 y 35,000 pesos aproximadamente. Hay para que lo vayan considerando, ¿no? No me voy a detener mucho a hablar de la parte del divorcio, pero lo traigo en contexto para poder entender qué es lo que está ocurriendo aquí en nuestro ejemplo. Estas personas viven en nuestro país desde hace 10 años, se casaron, sí, en Francia. Por supuesto que el acto jurídico se lleva a cabo en Francia,
vienen, radican en nuestro país, han pasado ya 10 años, adquieren bienes inmuebles, tienen hijos y ahora se quieren separar, se quieren divorciar. Vamos a especular aquí, aunque es un ejemplo así muy vago, vamos a especular que es un divorcio express. Bueno, primero tienen que cumplir con los requisitos de la ley mexicana. Pero para resolver el litigio en cuanto a los bienes, a los alimentos y a la patria potestad, el juez que conozca del caso tendrá que sustentarse en las leyes francesas y no en las mexicanas. Y esto se va a sustentar precisamente en el artículo 13 y 14 del Código Civil Federal. ¿Qué es lo que nos van a expresar esos artículos? Ahí nos va a expresar esta facultad que tiene el juez que conozca del caso para determinar si aplica o no la ley extranjera. Porque en este caso estamos hablando de dos personas que son de otro país, cuya nacionalidad es de otro país, no es mexicana. Pero como ya adquirieron bienes, tienen hijos, bueno, pues habrá que litigar, habrá que resolver de acuerdo con las leyes francesas para tal efecto. Podrían decir ustedes, bueno, ¿y por qué no se van a Francia? Porque aquí tienen primero que resolver en cuanto a la repartición de los bienes. Primero lo tienen que resolver aquí, porque aquí ya llevan 10 años, tienen bienes, tienen hijos. Entonces se tiene que resolver primero en el país. Y ya con la resolución del juez, pues eso se traslada a su país de origen. Entonces, el juez mexicano aplica el derecho sustantivo extranjero, tal como se haría en ese país. Pero para ello tiene que investigar el texto, tiene que investigar si todavía es vigente esa ley y cuál es el alcance que tiene en esta materia, en materia civil, por ejemplo. Entonces, tanto las partes como el órgano jurisdiccional tienen que solicitar informes y esas son las pruebas que se van a aportar por las partes para determinar que el contenido de la ley pueda ser aplicable en nuestro país. Entonces, no se resuelve este caso por leyes mexicanas porque hay de por medio un elemento extranjero, sino se tiene que resolver por la vía del derecho o por la vía de la ley de esos extranjeros. ¿Qué es lo que nos dice en este artículo 14 y 13 del Código Civil Federal? Bien, primero partamos del artículo 12. ¿Sí? Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción, y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero, y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte. ¿Por qué en las convenciones? Porque recordemos que México tiene diferentes convenios. Entre ellos, por supuesto, ¿no? En materia civil
Y es lo que estamos nosotros aquí analizando. Porque, por ejemplo, para el pedimento de los alimentos, se van a decir, bueno, profesor, pero se casaron aquí o tienen hijos. Sí, claro, tienen hijos, pero recordemos que hay también tratados internacionales para que se exijan esos alimentos. No es solamente de que una de las personas pues ya se vaya y nada más, ¿no? No, hay diferentes, eh, hay convenios que especifican precisamente, ¿no?, el por qué se tiene que proteger ese derecho. Por ejemplo, la Convención de Obtención de Alimentos en el Extranjero, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Convención para, para las obligaciones alimentarias, la Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias. Por eso es que no podemos solamente hablar de que en nuestro país se puede aplicar la ley, la ley de nosotros, sino que también se puede aplicar la ley extranjera. ¿Por qué? Porque México ha reconocido, ha firmado esos tratados, ha firmado esos convenios. Por eso te dice este artículo 12, bueno, la ley mexicana se aplica en el territorio nacional, pero, o con excepción, cuando se tenga que aplicar un derecho extranjero, como es el caso que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, aunque esa persona se vaya y radique en, en otro país, por medio de estos convenios, por medio de estos tratados internacionales, le va a ser exigible el pago de los alimentos. Porque el pago de los alimentos no solamente está señalado dentro de una ley nacional, sino porque es un derecho humano que está dentro del principio del interés superior de la niñez, firmado en los diferentes convenios y tratados internacionales, como los tratados de derechos políticos y civiles, como los tratados sobre los derechos de los niños, donde los países contratantes se exigen que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, que es el que vamos a ver la próxima semana cuando tratemos el tema de adolescentes en conflicto con la ley. Luego, entonces, cuando se habla de esta excepción, se puede invocar ese tratado internacional o diferentes tratados internacionales para que ese derecho extranjero sea aplicable a nuestro país. Artículo 13. La determinación del derecho aplicable será conforme a las siguientes reglas. Las situaciones jurídicas, nos dice en la fracción primera, las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero, conforme a su derecho, deberán ser reconocidas. Se aplica válidamente el derecho nacional, pero también el derecho extranjero. Y cuando referimos al derecho extranjero, recordemos nuevamente que se refieren a las leyes de ese extranjero que está en nuestro país. ¿Sí? Es distinta a la del ordenamiento nacional
es distinta a la del tribunal que conoce del caso, pero el tribunal que conoce del caso, pues por supuesto tiene que aplicar de igual manera ese derecho extranjero. Claro, nuevamente repito, cuando hay un extranjero de por medio o cuando hay una situación jurídica en cuanto a un extranjero. A los nacionales, por supuesto que nos corresponde la ley mexicana. Por eso dice, las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho deberán ser reconocidas. Fracción segunda. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Hay leyes federales, hay leyes generales, hay leyes nacionales, pero también hay leyes locales, hay reglamentos. Reglamento de tránsito del Estado de México solo se aplica en el Estado de México y no en la Ciudad de México. El reglamento de la Ciudad de México se aplica solamente en esa entidad y no en Tlaxcala. O, de igual manera, cuando se habla del domicilio, es el lugar donde se radica por más de 6 meses. Y entonces, para divorciarte de una persona o para casarte con una persona, tiene que hacer o tiene que corresponder de acuerdo con tu domicilio, con el domicilio oficial. Recordemos que es una exigencia dentro de los requisitos para el matrimonio o incluso para el divorcio. Estoy tratando esos dos temas porque son los más ligados a la parte civil. También puede ser comercial, por supuesto, pero para que tengamos una mejor idea al respecto. Tercero, la constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. Entonces, para conocer el caso, sí, aquí se tiene que referir nuestro juez al artículo tercero. Derechos reales, derechos de propiedad, contratos de arrendamiento de uso temporal, bienes inmuebles, se regirán por el lugar de su ubicación. Cuarto, la forma de los actos jurídicos se regirá por el lugar, por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República, tratándose en materia federal. Bueno, salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y los contratos se regirán por el derecho del lugar donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. Contratos. ¿Mm? Los contratos entre particulares, entre un nacional y un extranjero. Bueno, para no irnos tan lejos, el TEMEC, el TEMEC se rige por las tres leyes, por las leyes mexicanas, norteamericanas y canadienses. Y hay puntos de acuerdo para que esas leyes sean aplicables en el momento en que exista
alguna diferencia o existe alguna violación o algún incumplimiento en cuanto a los puntos que habla ese tratado. Y lo mismo cuando con base en ese tratado, en el TEMEC, empresas particulares de los tres países realicen algún acto jurídico. Artículo 14. Es decir, tiene que considerar el juez que estamos viendo aquí, tiene que considerar estos aspectos. Primero, segundo, por el artículo 14, en la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá llegarse de la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. Entonces, nuestro juez que está viendo este caso de los franceses tendrá que remitirse a los elementos, a los requisitos del artículo 13, tomando en consideración el artículo 12 también, y con base principalmente en el artículo 14, que nos habla de ese derecho extranjero. Este juez tiene que adoptar el papel de ese juez extranjero, es decir, como si fuera un juez francés. Y para resolver requiere de toda la información necesaria con respecto a la ley sobre la cual, sobre esa ley extranjera sobre la cual va a resolver. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicable las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. Dependerá, dependerá de la situación. Si se toman las leyes de ese país, se toman las leyes mexicanas o de un tercero, es decir, de un convenio o de un tratado, siempre en beneficio de las partes. Tercero, no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no provee instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable. Si existen instituciones o procedimientos análogos. Es decir, si hay instituciones igual en aquel país, bueno, no habrá necesidad de que se provean elementos diferentes o procesos diferentes. Por eso hay que considerar mucho el sistema, o los jueces consideran mucho el sistema jurídico sobre el cual van a sustentarse. Si es el common law, si es el derecho de tradición romano-germánica, si es el derecho musulmán, si es el derecho por la vía consuetudinaria, o si hay incluso un derecho mixto.
Pero además, hoy en día también, esto lo refiere y lo concreta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el artículo 1173. El conocimiento, texto, alcance, sentido y vigencia del derecho extranjero, escrito o no, deberá realizarse en forma oficiosa por la autoridad jurisdiccional nacional, pudiendo los interesados allegarle a la autoridad jurisdiccional datos o elementos para su conocimiento. Sin necesidad de que lo que nos dice esta parte, este primer párrafo, sin necesidad de que una de las partes demande o exija al órgano jurisdiccional que se allegue de estos textos, escritos o no, o de la vigencia del derecho, escrito o no, el juez lo realiza de oficio. Pero además también las partes le pueden hacer llegar este material probatorio, ¿sí? No necesariamente es de las partes. Por oficio, el juez lo puede llegar. Luego nos dice, para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance legal del derecho extranjero, el que, de resultar aplicable, se considera derecho y no hecho, las autoridades jurisdiccionales mexicanas podrán valerse de informes oficiales al respecto, pudiendo solicitarlos al Servicio Exterior Mexicano, o bien las autoridades jurisdiccionales podrán ordenar o admitir las diligencias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. Como cualquier procedimiento, las partes pueden allegar de material probatorio al juez que está conociendo el caso, pero ese material probatorio que le van a hacer llegar al juez que conoce del caso de un derecho extranjero tendrá que ser con base a la ley de su nacionalidad y no a la ley mexicana. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Por eso, el órgano juzgador que conozca del derecho, que conozca de un asunto donde implique el derecho extranjero, tiene que considerar el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 14 de el Código Civil Federal, cuando se trata de intereses de particulares. Esto, por supuesto, por la vía de lo civil, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué pasa cuando un extranjero comete un delito en nuestro país? Bueno, para eso tenemos el derecho penal internacional, que vamos a ver más adelante también. Pero aquí está, o sea, para solucionar el caso, este que nosotros invocamos a su momento, el juez tiene que conocer estos artículos y aplicar el derecho extranjero, es decir, el derecho de esas personas, el derecho de la nacionalidad de esas personas para poder resolver el caso en nuestro país. Y entonces, para estos bienes que contraen estos franceses en nuestro país, se tendrán que sujetar a las leyes de su país, aunque el caso lo lleve un juez mexicano. Fíjense,
¿Qué es lo que nos va a decir una jurisprudencia? Esa tiene el registro digital 188-619. Derecho extranjero. La validez del acto jurídico que surtirá efectos en México debe analizarse conforme a la ley del lugar de la celebración del acto. Al establecer el artículo 13, fracción primera, que es las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas, ¿no? Que es lo que nos dice aquí. Del Código Civil Federal, que las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas. Si determinan como presupuesto esencial para ser reconocidas y consecuentemente para que surtan sus efectos en esta ciudad o el país cuando así se establezca en el acto jurídico respectivo, conforme a lo previsto por la fracción quinta de dicho ordenamiento legal, que el acto jurídico sea válido conforme a las leyes del lugar en que se emitió, lo que implica la aplicación del derecho extranjero para analizar precisamente si fue válidamente creado, lo que es acorde con el principio jurídico del lugar que rige el acto. O sea, se tiene que comprobar primero si aún está vigente ese derecho sobre el cual se realizó el acto jurídico en el extranjero, por un juez mexicano, por supuesto. El juez mexicano eh, le dará continuidad con base precisamente en este artículo tercero, fracción primera, que valida la ley tanto nacional como extranjera para la resolución de casos específicos. En este supuesto cobra plena aplicación el principio de que el acto se rige por la ley del lugar en que se celebró. Y si se trata de un caso de excepción a la regla general de que una sola relación jurídica no puede regirse al mismo tiempo por dos sistemas jurídicos diversos, porque por una parte debe atenderse a la ley del lugar en que van a surtir sus efectos y, desde luego, por una cuestión de orden lógico esencial, primero debe determinarse si es válido para posteriormente analizar sus efectos. Es decir, no se puede juzgar, no se puede resolver un litigio por dos leyes. O se resuelve por la ley extranjera o se resuelve por la ley mexicana, pero no por las dos. Cuando se trata de asuntos particulares donde existe un extranjero, reitero. Entonces, se debe resolver primero por la ley extranjera. Por eso nos dice que el órgano jurisdiccional debe analizar, debe tener conocimiento, texto, alcance, sentido y vigencia del derecho extranjero, escrito o no. ¿Por qué nos dice que puede estar escrito o no? Por estos sistemas, como el de la Common Law, que se sustenta en jurisprudencias y no en una ley en particular, o como un sistema consuetudinario, donde también la ley no necesariamente tiene que estar codificada o escrita, puede devenir de la propia tradición o de la propia práctica. Por eso nos dice que puede estar escrito o no. ¿Ok?
Y donde va a surtir efecto es en el lugar es en el lugar de la ley de origen. Ahí es donde va a tener ese efecto. En ese sentido, bueno, si se determina quién se va a quedar con los bienes, será bajo la ley extranjera, no sobre la ley nacional. En todos aquellos países que se rigen por el derecho romano-germánico, es decir, por un derecho codificado, bueno, hay ciertas similitudes. Como todo, pues hay variaciones, ¿no? Si en nuestras leyes incluso hay variaciones entre un artículo, entre el contenido, redacción de otro, bueno, pues lo mismo sucede en estas regiones. Dependerá este, de la forma en que se haya redactado. Pero en esencia, por lo regular, comparten ciertas similitudes, aunque hay otros sistemas que no tienen la misma similitud. Por eso es que el órgano juzgador debe verificar si son compatibles con nuestras leyes. En caso de que no sean compatibles con nuestras leyes, se buscará una ley, un tratado con los cuales se pueda sustentar la resolución del órgano jurisdiccional. Por eso nos habla de un tercero. Salvo lo previsto, nos dice en la fracción quinta del artículo 13. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. Ahora bien, para que todo esto pueda tener validez, tanto las personas físicas como las personas morales deben tener capacidad jurídica. Es decir, deben ser sujetos de derecho. Todas las personas, tanto físicas como morales, son personas de derecho. Todas van a tener capacidad jurídica. En el caso de las físicas, la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento. En el caso de las personas morales, esa capacidad jurídica se adquiere desde el momento en que se decreta la existencia de esa persona moral. Es decir, desde el momento en que la ley reconoce que hay una empresa. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque, reitero, para poder ejercer esa capacidad jurídica se tiene que tener un reconocimiento en la propia ley. Todos tenemos capacidad jurídica, pero para que esa capacidad jurídica se haga válida, se tiene que adquirir también una personalidad jurídica.
¿Cuáles son los elementos de la personalidad jurídica? Aquí vamos a entrar un poco en materia de derecho civil. Aunque se trata de derecho internacional privado, tenemos que entender, y reitero, este derecho internacional privado se realiza entre personas físicas y entre personas morales. No es entre estados, sino es entre particulares. Y esos particulares, primero, deben ser objetos de derecho, deben ser sujetos de derecho. Si esa empresa no existe, si no tiene el reconocimiento legal, por supuesto que no es un sujeto de derecho. Para que sea sujeto de derecho, requiere de personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Son todos aquellos atributos que nos van a individualizar. No solo nos van a individualizar, sino nos van a identificar dentro de la ley y dentro del orden social. ¿Cuáles son estos atributos de la personalidad jurídica? El nombre, la capacidad jurídica, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio y el estado civil. Bueno, la única excepción de, de estos elementos de la personalidad jurídica es el estado civil para las personas morales. Las personas morales no se pueden casar, no tienen un estado civil, no son solteras, ni viudas, ni divorciadas. Solamente el estado civil es un atributo que tienen las personas físicas, no morales. Que después no tergiversemos o no interpretamos de manera incorrecta este atributo de la capacidad jurídica, de la personalidad jurídica. El estado civil, repito, solamente es para las personas físicas, no para las personas morales. Los demás sí, por supuesto. El primero de ellos, el nombre. ¿Qué es el nombre? Todos tenemos un nombre. Todas las personas morales tienen un nombre. Ese nombre se conforma por palabras que nos van a individualizar, que nos van a poder identificar a través de la ley. El nombre, para las personas físicas, está compuesto por el nombre propio y los apellidos. Y estos últimos, los apellidos, no son apellidos, son apellidos. Que hay unas personas que dicen, ¿cuál es tu apellido? No, no, no es de apellido. Son apellidos. Un apellido. El nombre completo se conforma por el nombre propio y por los apellidos. Ese es el primer atributo que se tiene en cuanto a la personalidad jurídica. Son palabras que nos van a identificar, nos van a individualizar. Y esas palabras son reconocidas por la norma y que por supuesto traerán consecuencias jurídicas que solamente van a ser atribuidas a esa persona. ¿Hay homónimos? Por supuesto. Juan Pérez, hay miles de Juan Pérez alrededor del mundo. Miles de Juan Pérez.
Pero ¿cómo se individualizan? A través de otros elementos que vamos a ver. Entonces, el nombre en las personas físicas está compuesto por por el nombre propio y los apellidos, el cual va a estar compuesto por un apellido paterno y por un apellido materno, usualmente, ¿no? Hay quienes solamente llevan el apellido del padre o el apellido de la madre, que al final del día siempre tienen origen paterno. En cuanto a las personas físicas no tienen un apellido o no está compuesto por apellidos o un nombre propio, sino que van a estar constituidos por una razón social o una denominación social. Walmart de México, SADCB. Cinépolis, Tiendita Doña Panchita, el Oxxo. Ese es el nombre de la persona moral, o mejor conocido como la razón social o la denominación social. Ese es el primer atributo de la personalidad jurídica. ¿Por qué es importante esta personalidad jurídica? Porque se te otorga derechos y también obligaciones jurídicas. Las personas morales, por ejemplo, para tener un poco más de idea al respecto. ¿Qué es una persona moral? Es una entidad colectiva formada para la realización de fines lícitos, no ilícitos, a la que el derecho reconoce capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones, la persona moral no las ejerce por sí misma, sino que las ejerce a través de su representante legal. ¿Quiénes pueden ser o son personas morales? El Código Civil Federal, en su artículo 25, nos dice: la nación, es decir, el Estado mexicano, los estados y los municipios son personas morales. Son personas morales, sobre todo cuando llevan a cabo actos jurídicos particulares, como la contratación de servicios. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, es decir, las instituciones. Las instituciones se tornan en particulares cuando contratan servicios con otro particular. Sociedades civiles o mercantiles. Walmart, Oxxo, asociación civil, por ejemplo, fundaciones. La Fundación London Down en nuestro país es una sociedad civil. Sindicatos, asociaciones profesionales, el Colegio de Abogados, por ejemplo. Un sindicato, el sindicato de telefonistas, el sindicato de maestros de la CENTE. Es una persona moral. Sociedades cooperativas como, por ejemplo, la del Pato Pascual. Las asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan fines políticos,
científicos, artísticos, de recreo, por ejemplo. Los clubes deportivos son personas morales. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada. Pero también aquí se reconocen. Fíjense, artículo 26. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que les sean necesarios para realizar el objetivo o el objeto de la institución. Por eso es que tienen que tener todos estos elementos de la personalidad jurídica. Si no, no. Una persona moral no puede existir si no tiene un nombre y otros elementos que vamos a ir viendo. Las personas morales, nos dice el Código Civil Federal, que también esto, recalco, cada entidad federativa tiene su propio Código Civil. Simple y sencillamente estoy tomando el federal como elemento normativo primario y que básicamente todos los códigos civiles de las entidades federativas, ¿no?, descansan en este Código Civil Federal. Pero bueno, es una anotación para que lo tengan en cuenta. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que les representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Es decir, van a tener representantes. Tienen, por supuesto, una estructura orgánica, un director, un gerente, un subgerente, ¿m? Y dependerá quién es el que asuma la responsabilidad legal o incluso pueden tener su representante legal. ¿Para qué? Para poder ejercer tanto sus derechos como sus obligaciones. Con referencia a este artículo 2736, las personas morales extranjeras de naturaleza privada, ¿no?, ¿qué es lo que nos dice? La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del Estado en que se cumplan los requisitos de forma y de fondo requeridos para la creación de dichas personas. Una empresa, por ejemplo, Toyota, que se crea en un país, como el caso, no recuerdo a quién pertenece, si a Japón, vamos a suponer que es de Japón, ¿no? Se crea bajo las leyes japonesas, es decir, se constituye bajo esas leyes japonesas. Y al momento de establecerse en nuestro país una armadora, por ejemplo, se seguirá rigiendo por esa constitución para su creación, es decir, por ese convenio, por ese contrato. Se les reconoce en nuestro país. En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorga el derecho conforme a la cual se constituyó. No puede ser más su capacidad de derecho y su capacidad de obligación. ¿Por qué? Porque eso está dentro de su forma, dentro del propio contrato sobre el cual se constituyó esa empresa.
Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, se considerará que tal representante o quien lo sustituya está autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión. Si le vas a reclamar a la empresa de naturaleza extranjera, pues esto lo vas a llevar a cabo a través del representante legal. ¿Vas a demandar a la empresa? Sí. Vamos a suponer, vas a demandar a Coca-Cola. Pero quien se va a hacer cargo de esa demanda no son los dueños, sino es el representante legal de Coca-Cola o que esa empresa haya designado para representarla en el país o incluso a nivel internacional. Bueno, primer atributo, el nombre. Ya hablábamos de aquí que, por ejemplo, hay miles que se llaman Juan Pérez, tanto en México como en todo el mundo, más en Latinoamérica, por supuesto. También hay en España. Pero hablamos de que hay miles de personas que se llaman Juan Pérez. Bueno, son homónimas, pero ¿qué es lo que los va a diferenciar? La nacionalidad. Hay miles de Juan Pérez, pero de esos miles hay 100 Juan Pérez que son mexicanos. ¿Qué es la nacionalidad? Es el vínculo jurídico que tiene una persona con uno o varios estados determinados. ¿Por qué con uno o varios estados? Porque puede tener la nacionalidad de donde nació y puede adquirir una nueva nacionalidad y dependerá de sus propias leyes cuántas nacionalidades pueda tener. La mexicana solamente te admite 2. Pero habrá otros países que, bueno, te reconozcan la que tú quieras. En el caso de las personas físicas, la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. En el caso de nosotros, esto se encuentra dentro del artículo 30 de la Constitución y dentro de la Ley de Nacionalidad. Por nacimiento, lo que comentábamos. El nacimiento se da en territorio mexicano o la nacionalidad mexicana por nacimiento se adquiere porque hayas nacido en territorio mexicano, porque hayas nacido en un avión o en una embarcación con bandera mexicana, incluyendo las embajadas o los consulados, por supuesto, ¿eh? Porque aunque hayas nacido en una nacionalidad distinta, tienes padres nacionales, o uno por lo menos de los dos, ya sea por nacimiento o por naturalización. Entonces, eso es lo que nos señala el artículo 30. Te da diferentes opciones. Que hayas nacido en el territorio nacional o que alguno de tus padres sea mexicano. Entonces, ya con ello, se adquiere la nacionalidad por nacimiento. Por eso es que vemos hoy día que muchos extranjeros, o bueno, personas, ¿no? Eh, que nacieron en otros países, invocan la nacionalidad mexicana por nacimiento. Que aunque nacieron en otro país, uno de sus padres es mexicano. Pues con eso adquieres la nacionalidad mexicana por nacimiento. Por eso es que vemos hoy en día muchos jugadores
o bueno, deportistas que pueden jugar en equipos nacionales, aunque hayan nacido en otro país, incluso hasta ni siquiera hablan el idioma, ¿no? Pero por el simple hecho de que uno de sus padres es mexicano, adquiere la nacionalidad. ¿Sí? Vemos el caso de una deportista recién en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿no? Sus padres son de origen coreano, pero la mujer nació en México. Y aunque sus padres sean de origen coreano, de Corea del Sur, desde el momento en que ella nace en nuestro país, desde ese momento adquiere la nacionalidad mexicana y puede representar al país a través de la vía internacional, ¿no? Como fue el caso de estos juegos. O se puede adquirir por naturalización. La naturalización se adquiere por dos vías, ya sea por básico, ¿no? Por un examen, por radicar determinado tiempo en el país. Bueno, obviamente lo tienes que acreditar. O por casarte con un ciudadano o con un nacional mexicano. No digo ciudadano, ¿no? Pero sí con un nacional mexicano. Por ejemplo, tenemos el caso de esta youtuber, ¿no? Que es la chingua amiga. Bueno, ella cómo adquiere su nacionalidad, la adquiere por naturalización y acredita su naturalización a través de un examen y a través de vivir más de 5 años en nuestro país. Pues no solamente tiene la nacionalidad por naturalización mexicana, sino también tiene su nacionalidad por nacimiento en Corea del Sur y no la pierde. No pierde ninguna de las dos nacionalidades. Puede adquirir las dos sin mayor problema. Entonces, decíamos, hay miles de Juanitos Pérez, miles. Hay cientos que son mexicanos. Esto por la personalidad jurídica, por supuesto. Pero hay uno solo, Juan Pérez, que vive en Colima. Personas, bueno, ¿qué tal si hay cuatro? Bueno, hay cuatro, pero no viven en la calle X número 32, que es el domicilio. Y eso es lo que nos va a identificar y nos va a diferenciar de otro. ¿Qué es el domicilio? Consiste en el lugar donde el sujeto tiene su residencia para efectos jurídicos. ¿Qué es lo que nos va a decir el Código Civil Federal? Artículo 29. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente. Y a falta de el lugar del centro principal de sus negocios. Y en ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan. Y en su defecto, el lugar donde se encontraran. El domicilio, bueno, el que todos tenemos, ¿no? Ya sea que rentes o que tengas tu casa propia. Pero, por ejemplo, el domicilio de un militar o de un policía, ¿cuál es el domicilio de un militar o de un policía? Pues es ya sea su unidad o su cuartel. Ahí es donde le van a llegar las notificaciones de su propia institución.
Por eso hasta el final dice, para escuchar y recibir notificaciones, tal domicilio. ¿Por qué? Porque es el centro principal de tu actividad. Ahí eres fácilmente localizable en ese domicilio. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona en situación de calle? Eh, Quiere sacar su INE y uno de los requisitos para el INE pues es que tenga un domicilio. Bueno, esta persona en situación de calle ha vivido en los últimos 6 meses en un bajo puente. Ahí ha vivido durante los últimos 6 meses, en ese bajo puente. Bueno, pues lleva a sus testigos y dicen, sí, Juanito Pérez ha vivido aquí en este bajo puente durante los últimos 6 meses. Y ese va a ser su domicilio. Que ha vivido en los últimos 6 meses en un parque, ahí en una banca de un parque. Bueno, pues ese parque será su domicilio. ¿Por qué? Porque lo reconoce la ley, porque ahí se encuentra. Por eso dice, se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. Si Juanito Pérez, que, que es una persona en situación de calle y ha vivido en los últimos 6 meses en ese bajo puente, pues ese bajo puente se convierte en su domicilio. Entonces, eso forma parte de esta personalidad jurídica. El patrimonio. Todos tenemos patrimonio. Pero ¿qué es el patrimonio? ¿Qué debemos entender por patrimonio? Una persona moral tiene patrimonio, una persona física tiene patrimonio. Bienes, derechos y obligaciones. Ese es el patrimonio. Bienes muebles, inmuebles. ¿Sí? Mi patrimonio es mi celular. Bueno, ese es un bien. Pero también tengo un patrimonio jurídico que me otorga derechos. Y también tengo un patrimonio jurídico que me exige, es decir, tengo que cumplir con determinadas obligaciones. Y no importa si es una persona física o una persona moral. Bienes, que ya comentábamos, pueden ser bienes materiales, muebles o inmuebles. Derechos, que es otro bien, que son los derechos, beneficios a favor, y estos se van a cobrar. Por ejemplo, el salario es un patrimonio, es un derecho. Mi patrimonio jurídico es mi salario, es un derecho. Mi seguro social es un derecho. Pero también, si rentamos, si somos los arrendatarios, los que rentamos un bien inmueble,
tenemos el derecho de cobrarle a esa persona. Una empresa, ¿no? Por ejemplo, las empresas, los bancos que prestan dinero, bueno, su derecho patrimonial es exigir el cobro de ese préstamo. O de una empresa que es distribuidora de bienes o servicios, puede cobrar, tiene el derecho de cobrar ese patrimonio. Pero así como hay derechos, que son beneficios, también se contraen obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Son deudas y responsabilidades que deben pagarse. El impuesto, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, se tiene que pagar. Es una obligación, es un patrimonio que se tiene que pagar. El impuesto predial es un patrimonio que se tiene que pagar. La energía eléctrica se tiene que pagar. ¿Sí? Los alimentos, cuando hay una demanda de alimentos, se tienen que pagar. O sea, cuando hablamos de patrimonio, no solamente son los bienes materiales, sino son derechos y obligaciones. También se adquieren otro tipo de derechos, como los culturales, que pueden ser tangibles o intangibles. Tangibles como en el caso de los monumentos, o intangibles como la gastronomía. ¿Cuál es el patrimonio del Estado mexicano? Por ejemplo, ¿no? Las pirámides de Teotihuacán, su patrimonio cultural, patrimonio, por ejemplo, del estado de Jalisco, pues el mariachi, es algo intangible, su patrimonio cultural, pero también se tiene un patrimonio natural, ¿no? Que es toda esta biodiversidad o los ecosistemas. Entonces, esto forma parte de la personalidad jurídica. Otro elemento, y este elemento, o esta categoría, o esta característica de la personalidad jurídica, solamente lo tienen las personas físicas, no las morales. ¿Qué es el estado civil? Es la situación legal y personal de una persona física, con respecto a la familia y con respecto a la sociedad. Y esta situación legal, o de esta situación legal, le van a derivar derechos y obligaciones. Por ejemplo, la seguridad social. Es decir, los hijos que trabajan y tienen derecho a la seguridad social, bueno, pues tienen el derecho de otorgarle también o extenderle esta seguridad social a sus padres. ¿Cómo se va a acreditar el estado civil? Pues a través de los documentos oficiales que expide el registro civil. Por ejemplo, soltero, una persona soltera. Y una persona soltera, es decir, que no está ligada con nadie, ni por la vía del matrimonio, ni por la vía del concubinato. Puedes tener tu novio o tu novia, pero no conviven bajo el régimen matrimonial o bajo el régimen del concubinato. Entonces, estamos hablando de que es una persona soltera. Una persona casada, por supuesto, es aquella que ha caído matrimonio legalmente y que está en un acta de matrimonio. Una persona divorciada, es aquella persona
donde a través de un acta de divorcio se disuelve legalmente ese acto jurídico. Viudo, ¿no? ¿Cómo se sabe? Pues a través del acta de defunción de su pareja, ¿no? Y concubinato es una relación de hecho, pero no de derecho. Es decir, no hay un contrato matrimonial. Sin embargo, la ley reconoce el concubinato como un estado civil, aunque no exista un contrato matrimonial. Y esta relación de concubinato, por supuesto que tiene que cumplir con determinados requisitos. No porque haya yo estado con una persona conviviendo una semana, eso significa que ya vivimos en concubinato. Tiene que tener o contener ciertos requisitos. Y si de esa relación de concubinato se generan hijos, bueno, pues también para las partes hay derechos y obligaciones que se van a asemejar al matrimonio. ¿Ok? Bueno, ¿no? Bueno, pues preguntas para quienes están aquí acompañándome. Preguntas, algún comentario. ¿No? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, les agradezco mucho su presencia. No estuve solo. Sí, hablando de tangible e intangible, pues bueno, lo intangible es como puede ser como había dicho usted, la gastronomía, y lo intangible, pues los monumentos, como dijo, pues puede No, ser como una, lo tangible es aquello que se puede tocar. sí, ándale, exactamente, por eso decía que Lo, monumento. lo tangible es aquello que sí se puede tocar. Lo Ujú, intangible no. Lo intangible no es que no se pueda tocar, sino es que es algo abstracto. O sea, así la es, música no la puedes tocar, solamente la puedes escuchar. Que bueno, es a través de notas musicales, ¿no? Pero en sí no se puede tocar. Eso es así, lo intangible. muy bien, ¿Ok? gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, pues jóvenes, que tengan una excelente tarde. Y nos vemos el día viernes para quienes nos vayan a escuchar con posterioridad. Nos vemos el día viernes. Cuídense mucho, que tengan excelente tarde. Muchas gracias por su presencia. Y recuerden que las dos clases probablemente se estén subiendo el día de mañana. Así que todavía tienen tiempo para poder estudiar. Cuídense, que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias, nos vemos el viernes.